¿Qué significa la epigenética? ¿De qué nos habla? Nos habla la genética. Adelante, doctor, buenas noches. La genética nos habla que existen dos grandes fuerzas que explican la heredabilidad. Ustedes han leído la lectura, estamos evaluando la lectura. Primero es el genotipo, vamos a ponerlo por acá. ¿Y cuál es la expresión del genotipo? ¿Cómo se llama la expresión de lo que vemos? El fenotipo. Excelente, muy bien. Fenotipo. El genotipo no se puede alterar por factores externos. Las fuerzas externas no afectan el genotipo, pero sí afectan el fenotipo, que es su manifestación. El impacto de las variables externas sobre el fenotipo puede determinar dos grandes fuerzas, vamos a llamarle así: la metilación y la acetilación. Cuando hablamos en la lectura, voy a levantarle, cuando en la lectura se llama epigenética y la causa de muchas enfermedades, la metilación sería una fuerza que silencia o activa. Silencia, muy bien. Y la acetilación activa. Quiere decir que cuando hablamos del exterior, según la lectura, estamos hablando, por ejemplo, del papel de la nutrición. También dice los factores psicológicos, ¿no? Psíquicos, ¿sabes? Que nosotros le podríamos llamar estilos de vida, o específicamente el estrés, ¿ya? Que son dos grandes fuerzas que pueden hacer que se silencien oncogenes. Onco. Estamos hablando nosotros de mutación. ¿Y cómo se silencia oncogenes? Con conductas. Por ejemplo, hábitos saludables. El hábito es un conjunto de conductas que se realizan siempre en determinadas condiciones, ¿no? Entonces, las conductas que son principalmente adaptativas, por ejemplo, reemplazar la gaseosa por el agua, reemplazar el sedentarismo, el reposo por la actividad física, lo que va a hacer es silenciar oncogenes, si es que el oncogen está presente en varias generaciones. Pero de la misma manera, en una generación donde no hay pacientes oncológicos, uno de los miembros de una generación puede activar el oncogen y generar el proceso de enfermedad. Por lo tanto, incluso, perdón, antes de culminar, ya estaba terminando, y ustedes han leído la lectura que la nutrición hace a una abeja reina y la nutrición hace a una abeja obrera. A ver, ubiquen esa parte de la jalea real. A ver, ustedes mismos. Esta es la lectura que tenían para el día. Vamos a ampliarlo y uno de ustedes me va a ayudar a leer en voz alta. Adelante. A ver, ¿quién desea leer? En voz alta. ¿Quién me ayuda? Excelente, otra vez se está preparando. No es necesario el audífono. Usted me puede ayudar a leer ahí. A ver, doctor. ¿Sí usted está con su... ¿Puede ayudar a leer? Sí. Esta parte de acá. La nutrición. Ya, la nutrición produce cambios en el genoma. La dieta de los padres incluye la metilación del ADN de sus hijos y por ende su fenotipo. Un ejemplo claro e interesante de cómo la nutrición altera el fenotipo a través de la regulación epigenética de los genes se observa en las abejas.
Tercero de las abejas. Si la larva hembra se alimenta con jalea real por 6 días, se convierte en abeja reina y es fértil. Pero si se alimenta solo por 3 días, se convierte en abeja obrera y es estéril a pesar de que genéticamente son idénticos. El mecanismo está mediado por metilación del ADN. Excelente, doctor, muy amable. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, es la que determina muchas veces el desarrollo. Entonces, doctores, esa es la conclusión de la lectura que ustedes tenían para hoy. ¿Ya? No se olviden, la repetición es la madre del aprendizaje, que cada clase siempre tiene una lectura y las lecturas vienen para el examen parcial. ¿Ya? Yo lo que hago en los primeros 15 minutos es hacer un repaso para que ustedes puedan consolidar significa puedan fijar en la memoria de largo plazo esta información y la puedan utilizar, no solamente en su examen, sino en su experiencia de práctica preprofesional que van a estar realizando. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? Muy bien. La semana pasada también dijimos lo siguiente. Aquí, cuando el estilo de vida, no he anotado la palabra, pero el estilo de vida determina el silenciamiento o la activación de oncogenes. ¿Y qué es el estilo de vida? ¿No? Debemos entender, por resumir, porque es un concepto bastante amplio, el estilo de vida habla de un conjunto de conductas alimenticias, conductas de autocuidado, ¿no? Que determinan una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, hay personas, pacientes que ustedes van a tener. Usted les pregunta, ¿usted es fumador? Y no fuman cigarro así simple, ¿no? Pero sí consumen o utilizan cigarrillos electrónicos. Pregunta, ¿son fumadores? Sí, correcto. Entonces, tenemos que ver que las conductas, ¿ya?, son de dos tipos. Voy a anotarlo acá. Todo médico, cuando entrevista a un paciente, lo que va a observar son conductas. Las conductas son acciones que realizan las personas. Por ejemplo, después de salir de los servicios higiénicos se lavan las manos. Esa es una conducta. La cantidad de veces que un estudiante, por ejemplo, ve su celular durante una clase, esa es una conducta. La cantidad de veces que el estudiante hace preguntas en una clase, esa es una conducta. Es decir, todas las acciones que realizan las personas se llaman conductas. Un estudiante me hizo la pregunta, ¿es lo mismo una conducta que un comportamiento? Porque según en la literatura, ustedes van a ver conducta, la palabra conducta, y van a ver la palabra comportamiento. En esencia, son sinónimos, porque los dos son acciones. Sin embargo, cuando se habla de conducta, generalmente se refiere a la conducta individual. En cambio, cuando se habla de comportamiento, se habla de la conducta grupal. ¿Ya? Eso como una precisión. Estas conductas, doctores, que son acciones, son observables. Nosotros las podemos observar. Ya se puede ver, ¿no? Y también se puede medir. Entonces, cuando utilizamos la psicología, ya estamos pensando que no son subjetividades. La psicología es objetiva. ¿Por qué? Porque se puede observar, se puede medir. Sin embargo, lo que nosotros vemos es una consecuencia. ¿Ya? ¿Una consecuencia de qué? ¿Se acuerdan cómo le llamamos la semana pasada? Las conductas son producto de qué. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo y ustedes me van a dar la palabra clara. La persona dice, no, yo sí me lavé las manos. Yo me lavo las manos después de salir de los servicios. Listo. Evidencia. Imagínense, pues hay una cámara, la persona abre el caño, mete su mano así, hace esto y se va. ¿Se lavó las manos o no? ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Qué significa lavarse las manos? ¿Ya? Por eso que algunos términos médicos dicen el correcto lavado de manos. O sea, la mano húmeda
con el jabón, durante, ¿se acuerdan de la pandemia? Tenías que cantar el himno nacional, ¿no? Que dure todo lo que dure el himno nacional, el Happy Verde, no sé, y luego te secabas. Ese es el correcto lavado de manos. La pregunta es, ¿por qué la persona solamente abrió el caño, mojó y se fue? ¿Qué proceso mental generó esa conducta? ¿Perdón? Las creencias. Muy bien. ¿Cuál sería la creencia? ¿Por qué la persona hace esto? No. ¿Por qué no se fue de frente? Pues tiene una forma de pensar. Muy bien, doctora. Lo que dice la doctora se llaman procesos mentales. Todas las conductas que nosotros tenemos y que nosotros observamos son una resultante de la forma de pensar, proceso cognitivo, de la forma de sentir, afectivo emocional, de la toma de decisiones, que es los procesos volitivos, la voluntad, la motivación y finalmente los procesos sociales. Entonces, su compañera dice, ya, paso la mano nada más porque pienso que eso es suficiente. Entonces es una idea, es una creencia, como dice la doctora, ¿no? Ahí está. Entonces, las creencias, las ideas que nosotros tenemos generan conductas. Por ejemplo, algo que me acuerda de este momento, en este receso de clases, y tenía algunos días libres, porque bueno, a veces ya decidimos decirle un alto a los pacientes, por lo menos una semanita, y dije, voy a dejar el auto y voy a transportarme en micro. Tenía que ir a varios lugares. Entonces me alisto, mi celular acá adentro, mi billetera también adentro. Dije, voy a ir en el Metropolitano. Subo al Metropolitano y todos tenían su celular en la mano, con audífonos, todos. Yo era el único que estaba así, defendiéndome, ¿no? Que me puedan quitar el celular. ¿Qué es lo que genera esa conducta extraña? ¿No? La creencia. Entonces, el mundo cognitivo genera conductas. Igual, cuando una persona tiene miedo, cuando una persona tiene cólera, este es el mundo del sentir. El tener miedo es un sentimiento, es una emoción. El tener un estado de ánimo bajo también es parte del proceso afectivo emocional. Entonces, cuando las personas tienen miedo, tienen conductas de huida. Cuando las personas tienen cólera, tienen conductas de ataque. Entonces, los procesos afectivos, emocionales y cognitivos determinan las conductas. Por lo tanto, todavía falta desarrollar todo, pero si yo quiero cambiar la conducta de alguien, tengo que pensar, esa conducta que quiero cambiar, ¿a qué proceso mental corresponde? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero usted tiene, imagínese un familiar, un ejemplo, bueno, mamá, papá, que ustedes terminan la clase a las 9:15, ¿no? Y la mamá, el papá, no sé, pues de repente el esposo, la esposa, le dice, ¿todo bien? ¿No? Y ustedes no le responden. Y otra vez, ¿todo bien? Y con mayúsculas. ¿Ya? ¿Qué sucederá si ustedes siguen sin responder? ¿No? Probablemente la conducta de escribir va a aumentar. Entonces, ¿qué está generando esa conducta? Un proceso cognitivo. Uy, le robaron el celular. O está molesta conmigo, molesto, no me quiere escribir. Entonces miren cómo todos los procesos mentales determinan la acción. ¿Bien? Los procesos volitivos, doctores, creo que no se ve de repente, bueno, voy a escribir más allá. Los procesos volitivos son fuerzas. Son fuerzas que empujan hacia la acción. No sé si la semana pasada hice el ejemplo del trabajo de campo. Les hice aquí el ejemplo para ir a hacer un trabajo de responsabilidad social. No hice nada. Ya. No sé si ustedes quisieran hacer un trabajo de voluntariado para ir a trabajar con adultos mayores. Ya. Levante la mano quienes estarían en condiciones de ir a hacer ese trabajo. Ya. Bien, hay algunos estudiantes que levantan la mano, excelente. Por si acaso, es una consulta que estamos haciendo, es real. ¿Ya? Bien, entonces veo que un buen grupo ha levantado la mano. ¿Me quieren hacer alguna pregunta sobre el trabajo de responsabilidad social? ¿Dos? Sí, doctor. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en hacer un trabajo de memoria
estimular la memoria semántica de los adultos mayores que están en un asilo de ancianos, una casa de repos. Otra pregunta que me quieran hacer, estamos explorando la parte cognitiva, quieren información. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde va a ser? ¿En qué lugar? ¿No es cierto? Ya. Yo le digo en Los Olivos, pero tenemos que venir a Villa. Otra pregunta que me quieren hacer, ¿sí, doctor? ¿Qué días? ¿Qué días? Los domingos. Otra pregunta, ¿en qué horario? De 5 a 8 de la noche. Otra pregunta, estamos en la parte cognitiva, información, para que se pueda tomar decisiones. Bueno, la pregunta de oro es, ¿tiene nota? ¿Cierto? Ya, le digo que no. Entonces, mire, doctores, cómo va bajando y de repente de los 10 que levantaron la mano, 2 dicen, no, sí, yo voy. Vengo el día domingo que nos hemos puesto de acuerdo, hemos alquilado un bus, una combi chica para 10 personas, y yo soy el único que está con el grillo ahí acostado, porque nadie más vino. Díganme, si todos tenían la información y tenían la emoción, ¿por qué no fueron? Se quedaron al último porque faltó una fuerza, que es el que nos empuja a la acción. ¿Cuál era la fuerza vital? La nota, doctores. ¿Ya? 3 puntos sobre el examen. Ah, profesor, un ratito. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. ¿Qué examen? ¿En la práctica 2 o el examen parcial? ¿Qué preferiría usted? Parcial porque pesa más. Entonces, la motivación, de ahí viene el amor al chicharrón y no al chancho, porque es la utilidad de esa fuerza. Entonces, los procesos volitivos, la motivación depende de necesidades, doctores. Cuando hay necesidad de nota, la gente va. No hay necesidad, las personas no. Si ustedes, digamos, son jóvenes, ¿no es cierto? Imaginemos que no tienen su cama diariamente, o están ocupados y quieren permiso para un fin de semana, van donde la mamá, le tocan el hombro, mamá, mi cama está tendida. ¿Qué vas a atender? Sí, y verdad, el cuarto también está barrido, ya han limpiado media sala. ¿Qué le va a decir la mamá? ¿Qué quieres? Porque por algo ha hecho una conducta que antes no la hacía. Entonces, las fuerzas motivacionales, junto con los procesos afectivos emocionales, son el combustible, doctores. Se cae el combustible y ya no hay conducta, ¿no? Y finalmente los procesos sociales que hablábamos la clase pasada, qué importante es saber trabajar en equipo, ¿no? Y no repartirse el tema, ¿no? Ya tú haces la conciencia, la definición, tú haces los procesos anatofisiológicos y tú haces el síndrome confusional, ¿no? El trabajo social es un trabajo general, ¿no? Ustedes han visto pacientes diabéticos que tienen que controlar la comida, ¿ya? Pero las personas con quien viven, ¿qué comen? Pollo a la brasa, no comen rico. Y el pobre paciente con su pollito y su lechuga. ¿Ustedes creen que el paciente va a cambiar su conducta saludable? No puede, doctor. Si él es un único que come pollito, todo lo demás comen otra cosa. Entonces, cuando cambia el grupo, cambia la conducta individual. ¿Ya? Matriculen a sus pacientes hipertensos o diabéticos en grupo de ayuda para paciente diabético, grupo de ayuda para paciente hipertenso. ¿Qué van a hacer ellos? Como todos tienen el mismo problema, todos se comienzan a ayudar. Entonces los factores sociales tienen que ver con las relaciones. Entonces, doctores, ahora viene la pregunta. Entonces, los procesos mentales crean conductas, ¿verdad? Y la conducta es una resultante de los procesos mentales. Pregunta, ¿dónde se producen los procesos mentales? ¿Dónde será, doctor? ¿Dónde vemos que se produzcan estos procesos mentales? En el sistema nervioso, doctor. Sistema nervioso. Por ejemplo, depresión o ansiedad, síndrome depresivo o síndrome ansioso. ¿Cuál es la causa de esas patologías desde el punto de vista del sistema nervioso? Ahora quienes han llevado morbo, creo que todos han aprobado. ¿Cómo se llaman esas sustancias
influyen en los procesos cognitivos y afectivos emocionales. La dopamina. ¿La dopamina qué es, doctor? Neurotransmisores. Excelente, los neurotransmisores. Y dígame, ¿las hormonas también influyen en los procesos mentales? Sí, hay muchos pacientes, a veces los alumnos dicen, no, paciente con trastorno depresivo mayor, doctor. No, señor, es un paciente con problema tiroideo. Las personas tiroideas tienen problemas en los estados de ánimo. Entonces hay que relacionar sistema nervioso, procesos mentales y conducta. ¿Ya? Entonces, la conducta es una resultante de los procesos mentales y los procesos mentales son una resultante del sistema nervioso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Okay. Entonces, si ustedes han comprendido, acá está el examen parcial. Este es el examen parcial. Vamos a llenar de información las conductas, procesos mentales y sistema nervioso y sobre eso evaluamos. Muy bien, comenzamos la clase del día de hoy formulando dos preguntas. Siempre formulamos preguntas. ¿Quieren tomar fotos, si no para borrar? Me salgo, se me hacen stickers. Mejor así. Ya, listo. Ahí está. Perfecto. Bien. Vamos a... La pregunta, hay dos preguntas para el día de hoy. Acá están las preguntas y durante la clase yo voy hablando y ustedes las van respondiendo. La primera pregunta es, ¿qué relación existe? ¿Qué relación existe entre el desarrollo prenatal y el desarrollo postnatal? Esa es la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy. La segunda pregunta es, ¿los procesos mentales son los mismos en las diferentes etapas del desarrollo? Es decir, ¿el proceso cognitivo de un niño será similar al proceso cognitivo de un adolescente? Esas son las dos preguntas que yo voy a ir respondiendo en la clase. Todas las clases siempre hay preguntas que responder. Bien, entonces, ahí está la pregunta. Es decir, lo que vemos después del nacimiento es una resultante de lo que pasó antes del nacimiento. Hemos dicho en la otra parte, en la pizarra, que lo que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes, sus conductas, son resultantes de los procesos mentales. Entonces, si voy a rotar por el área de pediatría, buscaré la misma información de los infantes en procesos mentales que cuando atiendo a un adolescente. ¿Ya? Entonces vamos a darle fuerza para saber, dependiendo de la especialidad, qué tipo de procesos mentales debes atender. Vamos a comenzar. Bien, aquí ustedes están viendo una pirámide y esta pirámide es el resultado, es una comparación del resultado de dos censos poblacionales, es decir, se ha contado cuántos peruanos hay o cuántos peruanos hubo en el 2007 según su grupo de edad, grupo etario, acá está, versus el censo del 2017 y miren, hay diferencias. Pregunta, ¿en qué etapa del desarrollo, vean la columna de la izquierda, hay más diferencia entre el celeste y el amarillo? Independientemente del sexo de las personas. A partir de los 15, de 10 a 14 también, ¿verdad? Bien, entonces significa que cuanto más tiempo ha pasado, hasta los 15 años se ha reducido el número de personas, ¿no?, menores de 15 años, pero más bien ha aumentado el número de personas mayores de 40. Y estamos en el 2024. ¿Cuál será la tendencia? ¿No? Es decir, ¿habrán más longevos ahora? ¿Más personas mayores de 40 años? Probablemente sí. Y un tanto menos de personas menores. Esto quiere decir que en nuestra comunidad
sociedad, no sé si peruano, latinoamericano, mundial, gracias a la tecnología está viviendo más tiempo, pero ¿a costa de qué? ¿No? Por ejemplo, la persona más longeva del mundo murió en España con 112 años. ¿No? Hay otros longevos que viven en Asia. ¿De qué dependerá? Hay dos rockeros que yo, bueno, por mi actividad en la música también los sigo, que es Charly García y Mick Jagger. No sé si los conocen a los señores, ¿han escuchado? ¿Qué edades tienen? O sea, son octogenarios. ¿Ya? Uno de ellos está de gira, va a comenzar la gira. ¿Ya? Tiene como 5 esposas, N hijos, ¿no? y está sano. Y ellos dicen, bueno, digo ellos porque en diferentes momentos han dicho que son sobrevivientes de ellos mismos, no de epidemia, de enfermedad, son sobrevivientes de ellos mismos. Señores, ¿no será acaso que el proceso afectivo emocional es el que los hace estar vivos y bien? Saben manejar mejor su estrés. Algunas personas dirían con el dinero que tienen, pues que no está más saludable. Bueno, entonces vamos a ver, doctores, que la explicación de esta pirámide es que probablemente las personas con la tecnología vivan más, pero tengan estilos de vida más estresantes, que les genere síndrome metabólico y luego enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa con los procesos mentales en cada una de estas etapas del desarrollo. ¿A dónde vamos a ir? Mire, doctores, cuanto más joven es un organismo, más joven es tu paciente, más data biológica debes recoger. Cuanto más longevo es tu paciente, más data ambiental tienes que recolectar. Porque la experiencia de vida va a explicar qué hace la persona con su cuerpo. En cambio, acá hay un determinismo biológico. Por ejemplo, la enfermedad de los padres lo tienen los hijos, excepto la epigenética, que acabamos de hablar. Y la otra fuerza es cambio físico. Cuando hay cambio, esa es una buena noticia. O sea, cuando la persona crece y aumenta de peso es una buena noticia. Pero una buena noticia aquí. Pero cuando la persona comienza a ganar mucho peso aquí, eso es un problema. Entonces, las fuerzas biológicas, doctor, ustedes lo entienden, ¿ya? Que tiene que ver con el determinismo biológico. O sea, ya no se puede hacer mucho por el determinismo biológico, pero sí se puede hacer contrarrestando con la fuerza ambiental, ¿no? Esa fuerza ambiental tiene dos palabras clave. ¿Qué hacen las personas con las situaciones? Eso se llama experiencia. Es decir, ¿qué hace la persona con su salud? ¿No? ¿La arriesga o la cuida? Ahí está. Producto de la experiencia, las personas cambian de conductas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tuvieron en su familia una persona que falleció por COVID, yo entiendo que se cuidan más o se cuidaban más que las personas que no tuvieron familias que fallecieron por COVID. Es decir, este terreno de las experiencias tiene que ver con los procesos mentales. Es cómo piensas. Les hago un ejemplo, ya un ejemplo más rápido y funcional. Imagínense que un familiar de usted, no sé si ustedes se contactan con su padrino de bautizo. ¿Ustedes se acuerdan quién fue? ¿Cómo se llama su padrino o madrina de bautizo? Ya. Algunos tienen suerte de verlos con cierta frecuencia. Pero imagínense que la mayoría pues no sé, pues se olvidaron y se acuerdan de ti y te yapean 400 soles. Es para un poco disimular su abandono. Pregunta, ¿qué haces con los 400 soles? ¿Ya tienes ahorita una idea? 400 soles. Ese es esto de acá. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad? Esa es experiencia, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes dicen, bueno, me merezco una buena cena, por lo menos. Ya está, ¿no? ¿Qué haces? Comes. Hay personas que comienzan a comer en exceso, personas que comienzan a gastar, y al final te quedaste sin mucho. Entonces, esa experiencia depende de los aprendizajes. Miren, este aspecto me parece interesante, ¿no? Ustedes eligieron
eligieron la carrera de medicina cuando estaban en el colegio, antes de terminar quinto, ¿cierto? Ya, bien. Ahora, bueno, ahora de noche no, pero imagínense que vienen alumnos del colegio y quieren estudiar medicina. ¿Usted los anima o no? Porque probablemente, señores, ustedes han vivido cosas que ellos no han vivido, pero ellos tienen derecho a tener las experiencias, sus situaciones, y tienen derecho a aprovechar las experiencias. Entonces, en conclusión, doctores, todo lo que la persona aprende y todas las lecciones que la persona tiene, finalmente va a redundar en el proceso de salud enfermera. Y estas experiencias y estos aprendizajes, que son cambios de conducta, por ejemplo, una persona que ha estado hospitalizado en un hospital o en una clínica, se cuida mejor que una persona que no estuvo hospitalizada. Entonces, cuando vean a un paciente que vino contagiado por algo, no le llamen la atención. Más bien compréndanlo y díganle qué va a hacer con su experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? A veces le dicen, doctor, ¿y ahora qué puedo hacer? Y el doctor le dice, no sé, ¿qué es lo que piensa hacer usted? Devuélvale. ¿No? Las personas no escuchan consejos, las personas buscan reflexiones. Ahí está esa fuerza. Muy bien. Ahora vamos a responder, ahora que ya sabemos que hay dos fuerzas grandes, vamos a responder a la pregunta: ¿qué relación existe entre el desarrollo prenatal? Toda esta columna de la izquierda es pre y esta columna es postnatal. ¿Ya? Bien. Para que se pueda ver esto de aquí, doctores, miren esta gráfica de acá, esta foto. Acá está desde el primer día, digamos, después de la concepción, miren cómo va cambiando, ¿no? El organismo. Les llama la atención seguro el tamaño del encéfalo. Y en el encéfalo se desarrolla ¿qué sistema? El sistema nervioso. Ya, correcto. ¿Y el sistema nervioso qué determina? Y los procesos mentales determinan conductas. Por lo tanto, doctores, cuando queremos investigar las conductas, tenemos que ver el neurodesarrollo. Esto significa, sistema nervioso es el neurodesarrollo. O sea, cómo desarrollar el sistema nervioso. Por eso es importante preguntar cómo fue el embarazo. Y aquí voy respondiendo a la primera pregunta. La vida comienza con el nacimiento, con el parto, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Con qué comienza? Con la concepción. Excelente, muy bien. ¿Y la vida termina con el parto? ¿Con qué termina la vida? La muerte, bien. En psicología aplicada a la medicina vamos a trabajar en la semana 14, ya casi para terminar el ciclo, el concepto de muerte, que no existe. El concepto de muerte es una invención humana, pero la muerte no existe. Lo que existe es el fin de la vida. Mire, vamos a hablar cómo se trabaja la medicina paliativa, hablando de la muerte. Se le quita el miedo a la muerte y el paciente disminuye su estado de angustia. Porque la muerte es una creación mental, no existe biológicamente. Bueno, entonces vamos a poner un poco más acá para explicar mejor. Imaginemos que acá está el parto. Bien, este es el desarrollo prenatal y este es el desarrollo postnatal. Bien, el desarrollo prenatal tiene tres grandes momentos: la etapa germinal, que es una etapa de intercambio genético, por acá, intercambio genético de padres entre padres, y en esa etapa germinal puede haber un riesgo de una alteración que se llama la trisomía del par 21, más conocido como trisomía del par 21, el síndrome de Down. Acá está la fase o etapa y acá está su alteración. La segunda etapa se llama etapa germinal. Perdón, disculpen, embrionaria. El germinal ya lo mencioné. Etapa embrionaria. La etapa embrionaria tiene como característica la formación de estructuras. ¿Qué forma?
¿Qué significa formación? Significa el conjunto de células que me da un tejido. Histología. El conjunto de tejidos que da órganos. ¿Sí? Y el conjunto de órganos, sistemas. Ahí está. ¿Qué sucede si hay un problema de un sarampión en la mujer gestante? Esto va a generar que el niño tenga una malformación. Y cuando hay malformación, hay discapacidad en la fase postnatal. Cuando hay trisomía del par 21 y el síndrome de Down, ¿qué proceso mental se afecta? Vean allá en la otra parte. ¿Cuál de los 4 procesos mentales se afecta en un niño con síndrome de Down? Excelente, los procesos cognitivos. Y le tenemos en la tercera etapa, que es la etapa fetal, la fase fetal, que solamente es de crecimiento. Y aquí podemos ver una alteración que sería el lento crecimiento. A propósito, ¿cómo se mide la talla de un feto? Por eso el curso se llama Psicología aplicada a la medicina. Sí, la ecografía. Ahora, eco es sonido. ¿Cómo te puede dar métrica? Ya, seguro que ustedes lo van a investigar en algún momento, ¿no? Bien, y lo que me dijo un médico es que se mide el tamaño del hueso más largo y se saca un aproximado. ¿Cuál es el hueso más largo? El fémur. Entonces, señores, ya tienen la respuesta. Todo lo que sucede en el desarrollo prenatal va a influir en el desarrollo postnatal. Entonces, muy importante es saber qué pasa con el encéfalo durante las etapas germinal, embrionaria y fetal para poder explicar qué va a suceder luego. ¿Ya? Bien. Ahora sí que ya tenemos un soporte, voy a explicar rápido lo que viene a continuación. Si la mamá la mamá aporta 23 pares, el papá 23 pares, ¿por qué el niño tiene 23 pares de cromosomas? Respuesta. Si la mamá 23, el papá 23, ¿por qué el niño, el producto de ellos, tiene 23 pares? ¿Por qué no tiene 46 pares? Es una pregunta. Bien, los médicos me dijeron porque las células sexuales son unidades. Creo que el tema es haploide, así le llaman. Ya, bien, ahí está. Entonces, acá está la dotación genética. ¿Qué significa? Acá podemos ver que la enfermedad de los padres lo tienen los hijos, ¿no? Bien, la nutrición de la madre, muy importante, no vamos a darle más detalle, pero es importante la ingesta. Por ejemplo, esto tiene relación con el estrés, que lo vamos a explicar más adelante. Hay conductas alimenticias que calman la angustia, ¿no? Hay personas que comen y les calman la angustia un poquito, pues no mucho, ¿no? Y generan síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es lo que consumen las mujeres? Carbohidratos y proteínas, ¿no? Y esto genera síndrome metabólico. Bueno, las enfermedades de la madre, es conocido, si una madre tiene sarampión en la fase embrionaria, vamos a tener un niño con malformaciones. Hasta que viene un concepto, doctores, que está en rojo. Todo lo que está en rojo es pregunta de examen parcial. ¿Por qué? Porque es la parte más importante de explicar la salud mental. ¿A qué le llamamos un niño prematuro? Todos pensábamos que el niño prematuro, la prematuridad está en función a el tiempo de gestación. Miren qué dice la OMS en la parte superior. ¿No? Nacimiento de más de 20 semanas y menos de 37. Ese será el único criterio para el tema del niño prematuro. No, miren aquí hay otro. El bajo peso al nacer como resultado del nacimiento prematuro y o haber nacido demasiado pequeño para la edad de embarazo como producto de la restricción del crecimiento intrautero. Por lo tanto, cuando hablamos de prematuridad, hablamos de tiempo de gestación menor a 37 semanas y peso
talla por debajo. ¿Ya? No solamente es el tiempo de embarazo, sino es el peso y la talla. Porque podría haber niños con este tiempo de embarazo y peso y talla dentro del promedio. ¿Ya? Ahora, ¿qué consecuencias tiene en la salud mental, en los procesos mentales, un niño prematuro? Un niño prematuro va a tener complicaciones, ¿no? Acá lo vemos en la parte superior. Dice la probabilidad de que un prematuro desarrolle al menos una complicación médica en el periodo neonatal recién nacido, de 0 a 2 meses, ¿no? Es 4 veces mayor a la que de un niño que nació a término. Entonces, si ustedes como médicos observan que el niño tiene la data que hace un niño prematuro, inmediatamente dirán, ¿qué proceso mental es el que se afectará en el desarrollo postnatal? ¿Cuál de ellos? Acuérdense del síndrome de Down. Cognitivo, correcto. ¿Ya? Principalmente, inicialmente a nivel motor. Después vamos a hablar un poquito de la... Entonces, doctores, cuando tenemos a un niño prematuro, tiempo de embarazo y bajo peso y poca talla, vamos a ver problemas en el sistema nervioso. Bien, el consumo de psicoactivos, esto está demostrado pues, que la estimulación química determina cambios en el neurodesarrollo y finalmente el estrés materno, doctores. El estrés materno tiene que ver con factores afectivos emocionales, ¿no? El estrés, muchos dicen, el estrés es estar cansado, ¿no, doctores? Cansancio es una cosa y estrés es otra. Porque el estrés es el resultado de un trauma. Hay un capítulo en el manual diagnóstico de SM5 que se llama estrés y trauma. ¿Ya? Entonces, si usted está tenso, duerma, si se levanta y su nivel de tensión ha disminuido, entonces ha estado cansado, no ha estado estresado. ¿Ya? Hay que diferenciar el cansancio del estrés. Concluyo. Las madres con estrés materno y con sobrepeso tienen 13% más probabilidades de generar un niño con TEA. Es un niño TEA, trastorno espectro autista. Entonces, la depresión materna está asociada a problemas del neurodesarrollo. Entonces, doctores, lo que quiero decir aquí es que las variables psicológicas no solamente generan conductas, sino que dependen del sistema nervioso. ¿Ya? Bien, aquí, a ver, ¿quiénes de los aquí presentes han nacido por parto eutóxico? Ustedes, ahí están, miren, dos nada más, todos los demás son distóxicos. El parto eutóxico es el parto natural y el parto distóxico es la cesárea. Bien, entonces ahora que ya conocen mejor los términos, ¿quiénes han nacido por parto eutóxico? ¿Y quiénes han nacido por parto distóxico? Bueno, ¿qué quieren que les dé? ¿Primero la buena noticia o la mala? Primero la mala. Bueno, la mala es que los estudiantes que nacieron por parto eutóxico van a tener menos puntaje para postular a la NASA. El primer requisito para ser candidato, digamos, pasar el proceso de selección de la NASA o en la NASA, es haber nacido por parto distóxico, porque así mantienen la arquitectura neuronal, se asegura, ¿no? Porque no hay trabajo de parto. ¿Ya? La buena noticia para los eutóxicos es que ya tuvieron su primer trauma, que es el trauma del nacimiento. El parto es un trauma, doctor. Así que el tipo de parto determina el neurodesarrollo. Miren, una vez yo vi en Andahuayla, creo que fue, que había una señora dentro de una sábana y dos personas que estaban dándole vuelta
embarazada a la sábana, no a la otra vuelta a la señora, y era porque la estaban ubicando la posición del feto. ¿Qué es lo que habían dicho? Que habían observado que la presentación del feto era podálica, podal pie. Este es el exterior, así estaba el niño posicionado. Entonces, miren la distancia que tendría que recorrer el encéfalo para salir, entonces hay más riesgo. ¿Qué o cuándo, en comparación cuando el niño está en posición cefálica, donde la distancia sería menor? Entonces, este es también el exterior. Entonces, el parto cefálico es el que ayuda a asegurar que no haya dificultades. Este es el trabajo de parto. Entonces, es importante saber que los niños que tuvieron alguna complicación en el trabajo de parto, como la anoxia, por ejemplo, va a generar un problema en el neurodesarrollo. Bien, ustedes han gateado, seguro tienen personas o conocen personas que hayan gateado. ¿Qué relación tiene el gateo? Está en rojo, doctor, porque es muy importante. Miren qué dice este paper. Se evidenciaron mejores resultados en 9 escalas del grupo formado por los que presentaron conducta de gateo. Esto es una prueba de madurez neuropsicológica. O sea, desde el punto de vista neuropsicológico, mejor resultado o mejor desempeño tuvieron los niños que gatearon. ¿Y qué tiene que ver el gateo? Miren, el gateo tiene que ver con un movimiento armónico en el cual el bebé hace uso de su cabeza y sus extremidades. La cabeza levantada, derecha e izquierda. ¿Qué favorece? La mejor comunicación entre el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Y como hay buena comunicación entre las áreas del cerebro derecha e izquierda, hay mejor función cognitiva. Entonces, la conducta del gateo es una conducta motora, ayuda al desarrollo de los procesos cognitivos. ¿Ya? Entonces, doctores, ¿qué estamos queriendo decir? Miren, lo que intento decirles, ustedes seguro ya se están dando cuenta, es que los factores psicológicos, las conductas, ¿ya? Ayudan a, el neurodesarrollo va a explicar un adecuado desarrollo de los procesos mentales y por lo tanto conductas adaptativas. No sé si se entendió. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Porque ahora viene el video. Pero antes, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No se entendió? O de repente, no, profesor, no me convenzo, no estoy muy convencido. Por favor, si tienen alguna duda, con mucho gusto yo explico. ¿Ninguna? Ya, entonces, ya respondí a la primera pregunta. ¿Qué escribirían en el examen? A ver, explica la relación entre el desarrollo prenatal y el desarrollo postnatal. ¿Dónde está la relación? Ahí lo dejo pensando un ratito. No les voy a dar la respuesta todavía. Quiero escuchar la respuesta. Si no, les doy todo y no van a entenderlo bien. ¿Qué escribiría? ¿Cómo explica usted la relación entre el desarrollo prenatal y el desarrollo postnatal? ¿Qué palabra clave utilizaría? De repente no me digas todo, pero ¿qué palabra clave? ¿Qué palabra aparece? ¿Perdón, doctor? Excelente, ya, bien. ¿Qué sucede en las etapas? O sea, ¿qué sucede en el pre que luego se explica en el post? Ya, excelente, doctor, está cerca. La respuesta, doctores, es el neurodesarrollo. Todos los accidentes que puedan haber, accidentes o malformaciones en el desarrollo prenatal, se va a expresar en el desarrollo postnatal. Por el contrario, si hay un adecuado desarrollo prenatal, habrá un adecuado desarrollo postnatal. Ejemplo, un niño con síndrome de Down tuvo un problema en el área germinal. ¿Qué va a generar? Un problema cognitivo, que se llama, antes se llamaba retardo mental, ahora le llamamos discapacidad cognitiva. Es decir, señores, la diferencia, la relación
relación es desde el punto de vista del neurodesarrollo. Bien, listo. Ahora, la segunda pregunta, con la cual ya luego terminamos y pasamos al seminario. ¿Ya? La segunda pregunta que está en la pizarra es: los procesos mentales, cognitivos, afectivo-emocionales, colectivos y sociales, ¿se dan de la misma manera en todas las etapas del desarrollo? ¿Ya? Vamos a ver que la respuesta es no. Acá les voy a presentar este es el bosque y después les voy a presentar los árboles, ¿ya? Pero es necesario que ustedes vean el bosque. Miren, acá están las etapas. Ya hemos hecho la etapa prenatal. Ahora vamos a hablar de la infancia y la niñez, después vamos a hablar de la pubertad, adolescencia y luego la adultez y la adultez mayor. Entonces acá ustedes se están dando cuenta, doctores, que no es lo mismo. Los procesos mentales son diferentes. Bien, comienzo entonces explicando la diferencia en la infancia. ¿Ya? Bien. A ver, de memoria, ¿cómo se llaman los procesos mentales? ¿Qué procesos mentales conocen ustedes? Está en la pizarra. ¿Cuáles son los procesos mentales que estamos estudiando? 1, 2, afectivos emocionales, 3, volitivos y 4, sociales. Muy bien. Este dibujito de aquí, ¿a qué proceso se refiere? Esta foto. Cognitivo. Muy bien, miren, a pesar que dice motricidad, no, acá no dice cognitivo. Pero la doctora se ha dado cuenta y dice, aquí usted nos va a hablar del área cognitiva, cierto. ¿Ya? Acá, ¿qué área vamos a explorar? Afectivo emocional, muy bien. Y aquí el área social. Muy bien, ahí está bien. Vamos a ver qué sucede, ¿ya? En la infancia. Bien, a ver, comenzamos, doctores. Recuerden que ustedes ven conductas y luego piensan qué proceso mental es el que genera esa conducta. Bien. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Qué nombre le da? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la acción? Está jugando. Ahí está. ¿Y a qué está jugando? A ver, imaginación, creatividad visual, doctor. ¿A qué está jugando? ¿Qué tiene acá? Un tren. Correcto. Ya. Dígame, ¿este tren está en la mente del niño? Cuando un niño juega, el juguete está en su mente, ¿verdad? Sí, doctores. ¿Cómo hace el trencito? A ver, ¿cómo hace el trencito? Chuchú, ¿no? Ya. Primera pregunta, ¿de quién hace chuchú? Ya. Pero bueno, le hemos puesto ese nombre. Entonces, cuando el niño juega, dice chuchu, ¿no? Ya. Esto les decía una anécdota, doctores, porque este ciclo me han invitado a trabajar, a dictar el curso en la sede de ATE, ¿ya? Y yo he estado siempre en Villa. El ciclo pasado iba a la sede norte los días domingos. A las 7 de la mañana tenía que estar hasta las 3 de la tarde. Bueno, y ahí en el norte, pues, una estructura distinta. En ATE me llamó la atención, primero que dije, a ver, vamos a ir a ATE, voy a ver el Waze, por dónde me envía, todo. Bueno, y resulta que llegué, clima distinto al de Villa, más cálido, hay sol. Siempre hay sol. Entonces, favorable, ¿no? Listo. Segundo, estaba haciendo mi clase y sonó el tren, doctores. El tren de carga, primero no hacía chuchú, tenía otro sonido y inmediatamente, doctores, apareció en la mente recuerdo de la infancia. Para mí el sonido del tren me trasladó pues a unos 40 años atrás. Entonces, quiere decir que cuando una persona juega, tiene una representación mental, y eso mental es cognitivo. Si yo les digo, a ver, vamos a ver si ustedes tienen representación mental. Dígame 2 ingredientes que no pueden faltar en una buena fiesta. Para que sea un buen tonazo, ¿qué debe haber? 2 cosas que deben haber. A ver. Están calladitos. ¿Cuáles son? Bueno, pero dicen, a ver, quiero que la fiesta salga bien. ¿Qué debe haber? Música, ya, buena música ahí. Ahí hay una duda. Comida, ya, y si le agrega uno más, el licor, pues, doctores.
necesitaba estar en una fiesta y ustedes ya se acordaban. Es el cognitivo. Entonces, doctores, acá estamos viendo a un niño que ya se sienta sin apoyo. ¿Ya? Los niños que se sientan en apoyo son de 5 meses en adelante y a partir de los 7 ya se sientan solos. Por lo tanto, acá tenemos un niño mayor a 7 meses. ¿No? Segundo, miren, se apoya con un brazo y juega con el otro, entonces ya tiene equilibrio. Quiere decir que el sistema nervioso está madurando, está evolucionando. Y encima tiene una representación mental. Hasta ahí estamos, ¿ya? Bien, entonces, todo lo que es movimiento se expresa en la mente. Quienes llevaron el curso de Morfo, ¿ya? Y solamente tomaron foto de lo que veían, no aprendieron de la misma manera que unos que dibujaban o hacían en plastilina. ¿Ya? Yo me acuerdo, ahora que hablaba de, ahorita me acabo de acordar de Morfo, cuando recién llegamos a Villa, solamente estaba pues la entrada y la mitad del pabellón Cabieces y no estaba la cafetería. Entonces me acuerdo del doctor Barrera, que está de cáncer, el doctor del 2 de mayo, él era el jefe de Morfo. Y mi función, yo era jefe de bienestar, director de bienestar estudiantil, y trabajaba con los vicas y con los tricas, ese era mi trabajo. ¿Y qué trabajaba con ellos? Quería interesarme por ver qué problema tienen para aprender, ¿no? Y el doctor Barrera me decía, dile a los chicos que no es necesario que entren al anfiteatro todos los días, que entren, miren, dibujen y luego lo hagan con plastilina. Entonces el movimiento genera representaciones mentales. Por eso que si usted está en el curso de psicología aplicada a la medicina y está escribiendo acción motora, eso se está fijando en la mente, ¿verdad? Y si solamente escucha, lo más probable es que no haya huella. Así que todo lo que es movimiento genera huella cognitiva. Ya estamos hasta aquí. Voy terminando. Acá hay a mayor desarrollo motor, mayor desarrollo cognitivo. Nunca se olviden, es una frase que deben subrayar. ¿Ya? A mayor desarrollo motor, psicomotor, mayor desarrollo cognitivo. Repito por tercera vez. A mayor desarrollo psicomotor, mayor desarrollo cognitivo. Bien, el desarrollo motor es bípedo. Bípedo digo porque se apoya en 2 pies, ¿ya? Simbólicamente. La motricidad y la coordinación. Esos son los 2 pies del desarrollo cognitivo, perdón, del desarrollo motor que va a dar luego lugar al desarrollo cognitivo. Una de esas, permítame la expresión, una de esas patas se llama la motricidad y la otra pata es la coordinación. ¿Ya? La motricidad es un movimiento simple y la coordinación es un movimiento complejo. Voy a darles el ejemplo. A ver, yo sé que ustedes cuando hacen algo lo hacen bien, ¿ya? Y si es pequeñito lo van a hacer mejor. Van a extender su mano derecha o su brazo derecho y hagan un círculo pero en sentido horario. A ver, un círculo en sentido horario, pero así bonito, pues que calce. Trata de que así, horario. ¿Listo? Sigue una más. Perfecto. Deja tu mano derecha. Ahora mano izquierda, círculo, pero movimiento antihorario. ¿Ya? 2 círculos más. Listo. ¿Ya? Ahora vas a hacerlo con las 2 manos. Una en horario y otra antihorario. A ver, a la vez. Intenten. Si se puede, pues, ¿no? Pero intenten. Ya, ahí está. Correcto. Usted mismo se va a dar cuenta, estoy haciendo bien, ¿no? Algunos miran a su compañero. Ya está. Muy bien, doctor Espaje. Bien, excelente. Gracias por su colaboración. El primer movimiento que hicieron independientemente de derecha e izquierda es motricidad. Y esta es coordinación. ¿Por qué? Porque ya es más complejo, ¿no? Tienes que estar dándote cuenta si estás haciendo el mismo movimiento. Termino el ejemplo de la manera siguiente, doctor. Estamos viendo que a mejor desarrollo cognitivo, desarrollo motor, mejor desarrollo cognitivo. Cuando alguna vez estuve en Andahuaylas,
Huaylas, vi a una profesora en un colegio rural que le dijo a sus niños de segundo grado, ¿no? Le dijo, ¿quieren trabajar en el aula o en el patio? ¿Qué creen que respondieron los chicos? En el patio. Entonces yo dije, la profe no quiere trabajar. En el patio dicen, a ver, vamos a saltar y vamos a aplaudir. Las polichinelas. ¿Saben qué es una polichinela? Entonces, los niños comenzaron. A ver, más alto. Y la profesora iba pasando. Entonces yo dije, allá, nos quiere cansar para que el niño que está travieso lo deje trabajar. Y luego entró la profesora y dijo, ya chicos, después vamos a salir, pero vamos a descansar. Ya, vamos a descansar. Bueno, señorita, no le decían mi señorita. Se sentaron y la profesora los comenzó a cambiar de lado. Tu hijito, a ver, ven acá, tú adelante. Tú por favor, vas aquí a la tercera fila. Los iban cambiando. ¿Qué es lo que había sucedido? Los estaba ubicando de acuerdo a la coordinación. A los que tuvieron menor coordinación, ¿dónde estaban? ¿Adelante o atrás? Adelante. Y los que tuvieron mejor coordinación estuvieron atrás. Los niños que estaban sentados en la tercera fila hacia atrás aprendieron a leer más rápido que los niños que estaban adelante. Entonces, el desarrollo motor es un predictor del desarrollo cognitivo. Así que si ustedes van a ser padrinos o no sé, o tienen sobrinos, regálenle juguetes que favorezcan la coordinación y la motricidad. Ya saben un poco más de esto. Muy bien, vamos a ver un video rápido donde vamos a relacionarlo con esta imagen, ¿no? Esta es una mamá y está abrazando a su niño. Miren, este es el correcto abrazo, porque es el abrazo circular, corazón con corazón. Ahí está. Y el niño incluso toca la mejilla de la madre. Ese es el abrazo más genuino. Esta madre será una madre de alambre o una madre de felpa. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaban en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirigía a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero, además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico.
segura, que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Le van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias, parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Ustedes se han dado cuenta, todo parte de un experimento donde se ve de manera casual que ante la ausencia de la madre se reemplaza por una figura objetal, se llama, que es un trapito, ¿no? Que es una felpa. Si ustedes han visto ahí algunos niños que para dormir jalan una parte de su colcha, etcétera, y con eso se quedan dormidos, ¿no? que es la textura, ¿no? De ahí viene que los regalos que más se hace para el Día de los Enamorados son regalos de textura, los peluches, ¿no? Que la persona los puede abrazar. Entonces, lo que dice Carlos es que ante la ausencia de la madre se puso a 2 figuras objetales, una de ellas de alambre que daba alimento y otra de ellas que no daba alimento pero daba calor. Entonces, el mono estaba más tiempo en la madre de felpa, después de haber lactado, etc., ¿no? Pero a nivel de salud mental, cuando hay un estrés, el monito corría hacia la figura que da calor y contacto y se defendía mejor que un monito que no había sido criado con la madre y tampoco con una madre de felpa. Entonces tenía conductas autistas, dicen, ¿no? Que es la conducta del esquizofrénico, del paciente esquizofrénico, ¿no? El paciente en posición fetal. Entonces, estos experimentos explicaron por qué hay ciertos niños que de adultos son candidatos a desarrollar depresión, porque no tuvieron el calor y el contacto que les genera seguridad. Entonces, la palabra clave aquí, doctores, es una fórmula para que el niño genere seguridad. La seguridad es igual al calor más el contacto, o si usted quiere, el contacto primero y el calor después. ¿Ya? Entonces, cuando vayan a hacer sus rotaciones a la maternidad de Lima o a San Bartolomé, alienten a que la madre abrace, porque ese es el contacto, ese es el calor, ¿no? A veces hay madres que son adolescentes, están mirando la televisión y con otras manos están viendo su estado de WhatsApp, y el niño está colgado ahí, no hay calor y contacto. Bien, esa seguridad, ese de seguridad, calor y contacto, es lo que se llama el apego. El apego, o sea, la palabra apego, algunos dicen apéguense, ¿no? Júntense. El apego es calor y contacto. Pero hay 2 tipos de apego: el apego inseguro y el apego seguro. El apego, doctores, es necesario, es decir, la cercanía permanente del vínculo entre la madre y el niño siempre debe ser estrecha, ¿ya? Para dar seguridad. Pero luego esa liga tiene que comenzar a extenderse para que el niño o la niña aprenda a manejarse individualmente sin la presencia de la madre. No sé si me entienden. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad el niño debería dormir en su propia cama? O sea, alejando a la madre, de la madre un poquito.
¿A qué edad? ¿Ah? Desde que nacen, doctores. Desde que nacen. ¿Por qué? Porque cuando el niño llore, porque necesita alimentarse, la madre va a ir, pero ya aprendió a separarlo un poquito de la madre. ¿Ya? Y ustedes cuando estaban pequeños no tenían miedo a la oscuridad. ¿Ya? Todos hemos tenido miedo a la oscuridad. Pero ¿y qué hacían las mamás? Tenían miedo y el niño se iba a la cama de la mamá y la mamá cansada, pues seguro, ya, listo, quédate acá. La salud mental no viene es al revés. ¿Tienes miedo? Ya, voy a tu cama. Porque el miedo está en el cuarto del niño. Ya, yo te acompaño. Se queda dormido, ya tú picas, pues te vas a tu cuarto. Pues lo dejas al niño ahí. Y el niño se te aparece, otra vez lo regresas, porque estás fomentando que el niño aprenda a manejar su soledad, ¿no? Su angustia. Pero es necesario el apego primero, un buen abrazo, no solamente el darle de lactar, sino luego calor y contacto. ¿Ya? ¿Se entendió? No sé si está claro este tema del apego. ¿Ya? El mejor desarrollo emocional va a generar un mejor desarrollo social. Porque aquí ya tenemos a la persona, ya no tenemos a la mamá. En todo caso, desde el punto de vista cognitivo, la mamá está dentro, porque acá están los valores. Y esos valores se llaman socialización. La socialización son las normas básicas que las personas tienen para llevarse bien con otras personas. Si alguno de ustedes no tuvo grupo, imagínense que no son de su promoción y acá llegas al curso y no viniste el primer día, ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces para tener grupo? Tienes que utilizar esto, o sea, nadie te va a decir, profesor, ¿me puede poner un grupo? A ver, doctor, usted mismo busque su grupo. Entonces usted dice, ya voy a probar, pues, disculpa, mira, ¿tienes grupo? Estamos completos. Pues, disculpa, no era para tanto. Entonces tienes que aprender a lidiar contra esta situación. Esas normas básicas se llaman socialización y eso se aprende en casa, no se aprende en el colegio. Por eso hay un dicho que dice, el colegio será el segundo hogar, ¿cómo es el segundo hogar? Cuando la casa sea la primera fuente de trabajo, ¿no? Entonces, la interacción, doctores, interacción es esto, interacción. A ver, si ustedes tienen enamorado o enamorada, eso se llama interacción. ¿Qué significa? Que lo que tú le dices a la otra persona le cae bien o mal, te la regresa. Entonces, aprender a interactuar. Interactuar significa esperar la consecuencia de tu conducta con otras personas. Entonces, la habilidad social no es caerle bien a la gente. La habilidad social es saber interactuar con personas que piensan distinto. Así es que, doctores, prepárense para hacer trabajo de grupo con distintas personas, no siempre con los mismos. Porque cuando vayas a tus rotaciones, externado, internado, luego, tú no vas a estar con tus amigos, pues ahí, ¿no? Te van a vas a rotar de manera distinta. Así que es bueno aprender a controlarse, a interactuar con las personas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ya hemos visto palabra clave, ¿ya? Para responder a la pregunta de a mayor desarrollo psicomotor, mayor desarrollo cognitivo. La seguridad es calor y contacto. ¿Ya? Y el desarrollo social depende del desarrollo emocional. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ya listo? Servido, están las dos preguntas, están las dos respuestas. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Ninguna? Muy bien. Como el horario de este grupo, de esta sección, es de menos tiempo, ustedes tienen menos tiempo de clase que antes de las 6 de la tarde, pasamos inmediatamente a la exposición. ¿Ya? La exposición dura 30 minutos y terminamos antes, nos vamos temprano. Muy bien, invitamos a las personas a, primero, por favor, tienen la lectura para la próxima semana que se llama Los recién nacidos muy prematuros. Miren, acá hay un datazo que los va a motivar, ¿no? Dice que el 10% de personas que tuvieron prematuridad desarrollaron posteriormente deficiencias neurológicas y sensoriales mayores, que incluyen alteraciones motoras, espásticas, retraso mental, parálisis cerebral, daño visual y auditivo. Así que por favor, para la próxima semana todo viene leyendo esta lectura. Ahora sí, invitamos a los expositores, por favor.